Capítulo 1. La guerra entre Legash y Yama. Bienvenido a Ecos Bélicos del Mundo Ne. Este canal nace con un propósito claro: recorrer las grandes guerras de la humanidad desde su origen, entender por qué se lucharon, cómo se lucharon y qué huellas dejaron en la historia. Aquí no hablamos solo de fechas y nombres, aquí hablamos de miedo, de ambición, de poder y de sangre. Hoy comenzamos este viaje con el capítulo 1, retrocediendo más de 4500 años, hasta el amanecer de la civilización y, al mismo tiempo, hasta el nacimiento de la guerra organizada. Hoy hablaremos de la guerra entre Legash y Yama, el conflicto más antiguo del que tenemos constancia escrita. Aquí no solo chocaron dos ciudades, aquí se establecieron las reglas no escritas de todas las guerras que vendrían después, antes de que existieran los imperios, antes de que los reyes gobernaran sobre continentes enteros. El mundo estaba formado por ciudades aisladas, rodeadas de campos, canales y murallas de barro. La llanura de Sumer era un lugar hostil y beneficioso al mismo tiempo. Hostil por su clima extremo, beneficioso por la fertilidad que el agua podía arrancarle al desierto. En este mundo, el agua era vida. No era un recurso más. Era la diferencia entre sobrevivir o desaparecer. Los ríos Tigris y Éufrates no se dominaban solos. Era necesario construir canales, diques y acequias. Cada canal era una obra colectiva, y cada obra colectiva necesitaba orden, autoridad y obediencia. Legash y Uma crecieron bajo estas mismas condiciones. Compartían lengua, dioses, costumbres. No eran enemigas por naturaleza, pero entre ellas se extendía una franja de tierra excepcional, la llanura de Wedin. Allí el agua fluía mejor. La tierra era más oscura y los campos daban cosechas abundantes. Quien controlara Wedin controlaría el futuro. Durante un tiempo, el conflicto se mantuvo contenido. Un rey poderoso, Mesilim de Quiz, actuó como árbitro. Ordenó colocar una estela de piedra que marcaba la frontera entre ambas ciudades. Aquella piedra no era solo un límite físico, era un juramento ante los dioses. Cruzarlo significaba desafiar el orden divino, pero los juramentos pesan poco cuando el hambre empieza a sentirse en los hogares. Uma, situada en una región más árida, comenzó a sufrir. Las cosechas no bastaban, el agua escaseaba y poco a poco la frontera dejó de respetarse. Los canales fueron desviados. La estela fue arrancada de la tierra. La llanura de Yuerin cambió de manos. En Legash, la agresión no fue interpretada solo como una invasión, fue un sacrilegio. El dios Ninjersu, señor de la guerra y protector de la ciudad, fue invocado en los templos. Sacerdotes y gobernantes coincidían en algo: la respuesta debía ser total. Los hombres fueron llamados a las armas. No eran soldados profesionales como los de épocas posteriores. Eran agricultores, constructores, pastores, hombres acostumbrados al esfuerzo físico, al sol abrasador, al barro pegado a los pies. Sus armas eran simples, pero efectivas. Lanzas largas, escudos rectangulares de madera y cuero, cascos de metal o cuero endurecido. Pero había algo nuevo en la manera de luchar. Bajo el mando del rey Ianatam, Legash organizó a sus hombres para combatir juntos, no como individuos aislados, escudo con escudo, hombro con hombro. Las lanzas sobresalían por encima del muro humano. Cuando avanzaban, el suelo vibraba. No gritaban al azar. Avanzaban en silencio, concentrados, como una sola criatura. Cuando ambos ejércitos se encontraron en la llanura de Wedin, el choque fue brutal. No hubo largas maniobras ni estrategias complejas. Hubo empujes violentos, lanzas atravesando cuerpos, hombres cayendo y siendo aplastados por los que avanzaban detrás. El polvo levantado por cientos de pies oscureció el cielo. El aire se llenó de gritos, de madera astillada y de huesos rompiéndose. El miedo estaba en todas partes. Miedo a morir, miedo a fallar al dios, miedo a huir y ser castigado. En este mundo, retroceder no era una opción. Hanatum,
no observó desde la distancia, descendió del carro y avanzó con sus hombres. Según los textos, incluso herido, continuó liderando el combate, porque en esta época, el rey no solo gobierna, encarna la voluntad de los dioses. La victoria de Legash fue devastadora. Los hombres de Oma fueron derrotados, perseguidos y aniquilados. Los cuerpos quedaron esparcidos por la llanura. Los buitres descendieron desde el cielo, no como símbolo poético, sino como una realidad inevitable. Comerían durante días, pero la guerra no terminó con la matanza. Legash aplicó un castigo más cruel en el control del agua. Los canales fueron recuperados y redirigidos. Huma fue condenada a la sequía. Sus campos se secaron. El hambre comenzó a hacer su trabajo silencioso. Para dejar constancia de la victoria, Legash levantó una estela de piedra. En ella se grabaron escenas de la batalla a soldados avanzando en formación, enemigos derrotados, cuerpos amontonados y buitres alimentándose de los caídos. También aparecía el dios Ninkirsu, gigantesco, aplastando a los enemigos con su red divina. Era propaganda, era advertencia, era memoria. Pero ninguna victoria es eterna. Años después, Huma resurgió. Nuevos reyes, nuevas alianzas, el mismo odio. Los ataques se reanudaron. Templos fueron destruidos. Juramentos olvidados. Finalmente, un rey de Huma, Lugal-Zagesi, logró lo impensable. Derrotó a Legash y someterla. Por un breve tiempo, Huma dominó la región. Pero mientras estas ciudades se desgastaban en guerras interminables, un nuevo poder estaba creciendo al norte. Un hombre llamado Sargón de Akkad cambiaría el destino de todas ellas, creando el primer gran imperio de la historia. Pero ese es otro capítulo. Aquí, entre Legash y Amma, nació algo más que una guerra por la tierra. Nació la guerra organizada. Nacieron los ejércitos, las fronteras sagradas, la propaganda bélica y el castigo colectivo. Aquí comenzó el eco de todas las guerras que vendrían después. Gracias por acompañarnos en este primer capítulo de Ecos Bélicos del Mundo. Si este contenido te ha resultado valioso, tu apoyo es esencial. Suscribirte al canal nos ayuda directamente a seguir creando nuevos episodios, investigando más batallas y trayendo historias que merecen ser contadas.